El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización católica internacional de carácter no gubernamental que trabaja en más de 50 países en el mundo. Su misión es acompañar, servir y defender los derechos de las personas en situación de refugio y desplazamiento forzado. ¿Dónde estamos? En la región de Latinoamérica, el SJR se encuentra en Colombia, Ecuador y Venezuela y más recientemente en México, especialmente en las zonas de frontera donde más flujo migratorio persiste. Nuestros servicios. Desde el SJR desarrollamos programas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida y el reconocimiento de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado y refugiados, y así cooperar en la construcción de un modelo de sociedad más justa, incluyente, sostenible y reconciliada. Para ello, brindamos acompañamiento jurídico, acompañamiento psicosocial y asistencia de urgencia y emergencia. Acompañamos procesos de reconciliación, construcción de paz, fortalecimiento de organizaciones y medios de vida. Desarrollamos acciones pastorales, de educación formal e informal y de prevención tanto de desplazamiento forzado como de la vinculación de menores en dinámicas violentas. Finalmente, contamos con estrategias transversales de incidencia, comunicación y fortalecimiento institucional. Uno de los principales trabajos que se realizan en la región es en el marco del programa En las Fronteras de Colombia, el cual se ha ejecutado durante 3 años en las zonas fronterizas de Colombia-Ecuador y Colombia-Venezuela, al ser zonas especialmente desatendidas por los estados y con situaciones muy complejas que pueden ser atendidas de forma coordinada por el SJR presente a ambos lados de los límites nacionales. Este programa articula 3 grandes líneas de trabajo: medios de vida, educación y acceso a derechos, que pretenden promover soluciones duraderas a las personas en situación de desplazamiento y refugio en la región. Medios de vida. Consideramos que es una apuesta clave para alcanzar soluciones duraderas a la situación de las personas desplazadas, refugiadas y retornadas. Para ello, trabajamos en 2 líneas principalmente: el autosostenimiento de las familias acompañadas para fortalecer sus capacidades e incrementar sus ingresos familiares. Seguridad alimentaria, donde se establecen unidades productivas mediante procesos de capacitación en producción de alimentos y nutrición, dotación de capital semilla y seguimiento técnico. La promoción de actividades generadoras de ingresos, donde se apoyan iniciativas productivas y emprendimientos propios de la población en situación de refugio o desplazamiento forzado, igualmente mediante capacitación, dotación de capital semilla y seguimiento técnico. Empleabilidad, con el fin de facilitar la inserción de la población en situación de desplazamiento y refugio al mercado laboral, se han llevado a cabo capacitaciones para fortalecer los conocimientos técnicos en artes y oficios específicos y talleres sobre empleabilidad que permitan que la población en situación de desplazamiento y refugio adquieran habilidades, herramientas y conocimientos mínimos para la búsqueda de empleo. Cambio más significativo en medios de vida. Yo le dije, bueno, mi sueño siempre ha sido tener un taller, tener una fábrica, coser, porque me encanta coser. Me hicieron un pequeño crédito en diciembre y bueno, gracias a ese pequeño crédito que nos hicieron, nos fue muy bien. Yo le dije, mamita, yo estoy haciendo unas arepas, pero no tengo mucha fuerza y yo necesito un saco de maíz y 2 sacos de yuca. Y él me dijo, ¿y yo le puedo prestar esa ayuda? Váyase mañana a la oficina que yo le voy a prestar para que compre los. Y me dio los 100,000. Y con eso, mire, los he multiplicado. Y esto beneficia mucho. No es tanto que se beneficia a uno, sino que uno beneficia a la comunidad. De mi negocio es una pequeña tiendita que ella me ayudó. Después que acabamos el taller, ella pues los ayudó me ayudó a mí con esta tienda y pues me está yendo bien y gracias a Dios le doy a ella la gracia porque yo sé, ahorita ya no le trabajo ajeno, trabajo por mi propia cuenta, ¿no? Y ella ayuda a mi familia, sobre todo a mis hijos ahora que están estudiando.
Pues antes solo se dedicaba uno a trabajar lo ilegal y ahora uno se dedica mucho a lo que es el cultivo de cacao. O sea, como que en el cultivo de cacao se trabaja en familia, la tranquilidad. Sí. La tranquilidad, que ya como que todo ha cambiado. Diferente, como le decía, ya por ejemplo cuando vamos a recoger el cacao estamos todos. Uy, Dios bendito, bastantísimo. Les enseñamos a los niños a trabajar porque trabajan desde que empezó la siembra ellos con nosotros, los niños, y de pronto a cambiarle la mentalidad de la forma de trabajar que nosotros llevamos. Desde la Universidad Católica queremos agradecer a Servicios Jesuitas que a través del convenio de Sol Justicia, que hace que las misiones jesuitas trabajen con la Universidad Católica en todo el Ecuador, hayan hecho posible que hagamos este curso. Mi agradecimiento grupo para la Universidad Católica, Servicios Jesuitas, por habernos dado esta oportunidad de participar en esta capacitación. Educación. A través de la línea de educación se ha buscado favorecer el acceso, permanencia y certificación de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento y refugio. Programas de alfabetización y formación de adultos, información y sensibilización a padres y madres de familia, sensibilización sobre importancia de la educación y la necesidad de apoyo a los niños y niñas para asegurar su permanencia en el sistema educativo, formación y sensibilización a docentes, directivos y comunidad educativa, derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de refugio, formaciones en pedagogía orientadas a mejorar la calidad educativa, mejoras en infraestructura y dotaciones de escuela, dotaciones de kits educativos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad, dotación implementos para las escuelas, mobiliario, materiales, seguimiento y acompañamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento y refugio, puesta en marcha de estrategias para promover el acceso a la educación, acompañamiento y seguimiento de los casos para garantizar la permanencia en los centros educativos, campaña regional por la educación, visibilizar la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de desplazamiento y refugio en relación al acceso, permanencia y certificación de sus estudios primarios y secundarios. Cambio más significativo en educación. Se está trabajando en el tema de inclusión de niños en situación de refugio, pero niños en situación de movilidad humana en el sistema educativo, de permitir en cualquier situación el ingreso, el acceso y la permanencia de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, ¿no? Trabajando muy intensamente con el Ministerio de Educación la elaboración de un nuevo acuerdo ministerial en el cual se pudiera como ajustar todo el tema del acceso y de la permanencia educativa de los niños en función de los principios establecidos en la ley. Benefició a los estudiantes más desfavorecidos del sector que aún no contaban con todos los útiles que ellos requieren para poder estudiar. El kit estaba constituido por un bolso con todos los elementos para el año escolar. Y estaban muy felices también con ese servicio, y también fue un alivio para los padres porque muchas veces dejan de enviar los hijos al colegio porque no cuentan con los recursos suficientes. Sí, estamos altamente agradecidos con el servicio que nos ha prestado, esperamos que continúe y tienen las puertas de la institución educativa abiertas. Ha sido una bendición en la vida de todos nosotros, en la vida escolar y en la vida de la comunidad. En estos días que ha estado el servicio aquí en nuestra escuela, ha sido muy beneficioso para nuestros alumnos, ya que es parte importante para su vida tener un proyecto, ya que nosotros somos un colegio en uno de los barrios más peligrosos de aquí de Maracaibo. Somos zona roja, por lo tanto nuestros muchachos no escapan de la situación y es necesario para ellos tener algo concreto en su vida. Acceso a derechos.
A través de esta línea de trabajo se ha favorecido la protección y garantía de acceso a derechos básicos de la población en situación de refugio y desplazamiento forzado. Para ello, en un primer momento se ofrece orientación, información jurídica grupal o individual sobre el acceso a derechos y las rutas de atención estipuladas en las legislaciones nacionales e internacionales. Los casos que así lo requieran, en un segundo momento, reciben un acompañamiento jurídico individualizado para la tramitación de documentación y la interposición de mecanismos de exigibilidad que tiene por objetivo la restitución de sus derechos. Asimismo, y con el fin de que las personas conozcan y reconozcan sus derechos, también se realizan formaciones sobre derechos a las personas en situación de desplazamiento y refugio, funcionariado público y comunidades de acogida. Un componente importante de esta línea de acción es la incidencia a nivel local, nacional y regional, donde se realizan posicionamientos y se visibiliza la situación de la población acompañada en distintos escenarios de toma de decisión, en diálogo con instituciones públicas y a través de la participación en redes. Cambio más significativo, acceso a derechos. Aprendí mucho de allí porque aprendí que uno también tiene unos derechos, uno también tiene unos valores, que uno no, hay veces por no saber, pues no los hace valer. Pero nosotros tenemos unos derechos, hay unos decretos que nos cobijan, hay unos derechos que como tal debemos reclamar. Y en 2005 para acá hubo un acompañamiento y hubo una orientación, hubo una luz de esperanza, digámoslo así. Ya tenemos derechos, tenemos deberes y tenemos derechos. Ya uno puede reclamar, uno no puede bajar la cabeza. Entonces ha sido el acompañamiento que hemos tenido ha sido excelente. Estoy en escuela de formación, entonces eso también. He aprendido mucho sobre los derechos humanos, de violencia de género y me parece que es muy importante. Antes no sabía ni cómo me iba a defender, ya que la situación acá cuando nosotros vinimos era difícil. Ahora, gracias a Dios, también por medio de servicio de su hija hemos logrado conseguir nuestra visa de amparo porque tengo un hijo ecuatoriano y ellos aportaron mucho para eso. Antes de recibir las ayudas, de recibir cursos, pues sí, antes sí estábamos bien mal, es decir, porque no teníamos conocimiento de lo que era estar aquí, de cuáles eran nuestros derechos, de qué debíamos hacer y qué no. Pero con el paso del tiempo hemos aprendido y con los cursos, con las clases que yo he recibido, me da a entender que nosotros, tanto colombianos como ecuatorianos, tenemos los mismos derechos y gozamos de las mismas cosas. O sea, por medio de ellos, a mí me han ayudado y yo he ayudado a otras personas. ¿Cómo? O sea, llevándolos a la sede, comentándoles, o sea, preguntándoles que por qué se han venido, qué les pasó, qué no les pasó. Bueno, yo les digo, acérquense hasta la sede para que ellos le tomen los datos, para ver qué pueden hacer. Mucha fuerza para seguir adelante, para seguir luchando. O sea, ellos me han dicho, Verónica, surgí, Verónica, parate, Verónica, seguí, Verónica, esto. O sea, ellos nunca me han dejado caer, nunca. Me han hecho caminar, me han hecho surgir. En tiempos de muros, construyamos puentes. Ayúdanos para que las personas refugiadas y desplazadas tengan una vida digna.